Gloria a Dios, bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Buenas tardes, Dios me le bendiga grande y poderosamente. Le habla el obispo Victorio Donato y estamos hoy llevando una palabra que edificará nuestras vidas en este día domingo, día hermoso que preparó Dios para compartir su palabra. El tema de hoy lo hemos titulado Identidad de Hijo. Identidad de Hijo. Es importante darle la identidad a nuestros hijos. Y eso es lo que vamos a estar hablando en este día, en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús. Quiero hacer una oración, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, en esta hora. Permite, Padre, que este sea un momento especial. Padre, que este sea, Padre amado, un momento, Dios, donde tu gloria, Señor, pueda resplandecer sobre nuestras vidas, Señor, y que podamos, Padre amado, recibir tu identidad, Señor, y romper toda identidad de nuestra naturaleza pecaminosa, Señor. Gracias te doy, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria, gloria a Dios. Vamos a comenzar la palabra de Dios y vamos a entrar en la introducción de este tema. Mis queridos amados hermanos, en lo natural, en lo que es nuestra naturaleza de identidad hacia nuestros hijos. Entonces, en lo natural, da identidad a nuestros hijos proviene de muchos factores. ¿Proviene de qué? De nuestros progenitores. Nuestros progenitores son responsables de administrar sobre nuestras vidas su identidad. Los hijos, nosotros los hijos, y ahora secularmente, nosotros los hijos heredamos características de nuestros padres, características físicas, características psicológicas, características emocionales y también características intelectuales. ¿A través de qué? A través de la genética que es traspasada de nuestros padres hacia nuestras vidas. Es traspasado hereditariamente, es traspasada sobre nuestras vidas una identidad, tanto física. Por eso que muchas veces nos parecemos mucho a nuestros padres, a nuestros familiares, porque hay una característica física dentro de lo que es la genética de herencia. Igualmente psicológicamente, intelectualmente, también podemos tomar de esa identidad traspasada por medio de nuestra genética, la genética de nuestros padres. Ok, ahora, el nacimiento en Cristo. El nacimiento en Cristo, la genética de Dios sobre nuestras vidas. Esa genética de Dios es traspasada al creyente. ¿Por medio de qué? Por medio de la conversión. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, viene sobre nuestras vidas una nueva ciudadanía, una nueva genética. Amén. Una nueva genética. Viene cambios, hay cambio, una renovación total, porque la palabra dice en Gálatas capítulo 2, verso 20, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Empieza entonces a manifestarse una genética heredada del cielo hacia nuestras vidas. Entonces,
Vamos ahora a profundizar un poco más este tema. En el Antiguo Testamento se habla mucho de los hijos de Israel. Se habla del pueblo de Dios, pero no se hablan de los hijos de Dios, muy poco, aunque sabemos que el pueblo de Dios, los hijos de Israel, son hijos de Dios. Pero no hubo mucho toque en el Antiguo Testamento sobre los hijos de Dios, sino sobre los hijos de Israel y sobre el pueblo de Dios. A cambio, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, se habla más estrechamente, más íntimamente de los hijos de Dios. Entonces, es importante transmitir la sabiduría, la inteligencia. ¿Qué dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 24, verso 6? Que con dirección sabia, que con sabiduría, que con inteligencia se practica la guerra. Y voy a llevarte al libro de Oseas, el libro de Oseas en el capítulo 4. Ve lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 4 de Oseas. Dice: oíd palabras de Jehová, hijos de Israel. Hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad. ¿Ve lo que pasó? No hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Más bien lo que hay es perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar. Prevalece el homicidio y prevalece todo ese tipo de cosas. Por lo cual se enlutará la tierra, dice Jehová. Y cuando tú vas al versículo 6 de ese mismo capítulo 4, ve lo que dice la palabra de Dios. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, por falta de inteligencia, por falta de sabiduría. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. ¿Ves lo que dice la palabra? Yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mira la consecuencia que tiene un padre en el cual pierde la identidad de Dios en su vida. Esa maldición va a traspasar 4 generaciones más. Va a traspasar sobre sus hijos. Claramente dice la palabra aquí que Dios también se olvidará de tus hijos. Entonces, qué importante es la sabiduría en nuestras vidas. Entonces, en el Nuevo Testamento se habla más estrechamente sobre los hijos de Dios. Entonces, es importante transmitir, nosotros como padres, es importante transmitir una herencia espiritual. No solamente una herencia física, sino una herencia espiritual. A mí me encanta que mis hijos se parezcan mucho a mí. Eso me encanta, tanto intelectualmente como los rasgos físicos. Me gusta eso, que la gente dice: wow, usted se parece mucho a su papá. Pero ahora también hay una responsabilidad que solamente los sacerdotes, los que tienen un llamado del Señor. La Biblia nos enseña que todos tenemos ese llamado, porque todos tenemos un real sacerdocio, dice la palabra de Dios. Entonces no puedes esquivar la responsabilidad de formar espiritualmente a tus hijos. No le dé la responsabilidad solamente a los pastores, a los apóstoles, a los evangelistas, a los presbíteros, a los profetas, a los maestros, a los diáconos, a los sacerdotes, a los obispos, etcétera, etcétera, etcétera. A los líderes que están en las iglesias. No solamente le dé la responsabilidad a ellos, sino usted también tiene un llamado como sacerdote en su casa
para que pueda ministrarle la palabra de Dios a su familia. Entonces, en el Nuevo Testamento se habla mucho y estrechamente sobre los hijos de Dios. Entonces, es importante transmitirle a nuestros hijos, número uno, inteligencia. Tenemos que esforzarnos para que nuestros hijos sean inteligentes. ¿Por qué? Porque cuando ellos vayan a ir al campo de batalla, cuando ellos vayan a enfrentar cualquier situación difícil, ellos no estén rompiendo leyes de Dios, sino que más bien con dirección sabia puedan direccionar su vida de batalla, su vida en las adversidades. Entonces, los sacerdotes, usted no solamente me vea, ¿no?, que usted es un hombre ordenado y por eso maneja el conocimiento. No, usted debería también manejar el conocimiento, porque la misma Biblia que tengo yo en mi oficina, la tiene usted en su casa. Pero yo la Biblia la uso, la leo, la comparto, la interpreto, pido dirección de Dios sobre ella y imparto. Usted muchas veces tiene la Biblia en su casa abierta en el Salmo 91, en el Salmo 23, con una vela prendida, con un vaso de agua, y piensa usted que la Biblia es un talismán y se enseña sola. La Biblia habla que hay maestros calificados para enseñar la palabra. En las iglesias se enseñan la palabra. Usted es un hombre calificado como sacerdote en su casa para transmitir, para traspasar la inteligencia, la sabiduría que habla la palabra de Dios a sus hijos, a nuestros hijos. Entonces, los sacerdotes que representan, escucha esto, los sacerdotes que representamos la paternidad de Dios aquí en la tierra, somos los responsables para formar los hijos de Dios, para formar hijos capaces de mostrar los atributos heredados en su ADN en cuando ellos se convirtieron a Cristo. Entonces nosotros somos responsables como sacerdote. Usted como sacerdote no esquive esa palabra, no ponga un vallado, no ponga algo muy lejos de alcanzar en esa palabra. Usted es un sacerdote en su casa, usted tiene la responsabilidad como guía, como mentor, usted tiene la responsabilidad de instruir a sus hijos. Usted es el representante, el responsable, el que maneja la paternidad, la figura paterna de Dios aquí en la tierra. Es usted como sacerdote, como hombre ungido de Dios, como la palabra le unge a usted y le llama a usted y le honra a usted como sacerdote. Por lo tanto, usted lleva la responsabilidad de capacitar, de darle la destreza, el conocimiento, para que su hijo pueda mostrar, para que sus herederos puedan mostrar los atributos en su ADN. Y vamos allá a una historia muy triste. Una historia muy triste vamos a hablar ahora. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 4, habla una historia sobre el sacerdote Elí. Entonces los hijos del sacerdote Elí, escucha, Elí no pudo traspasar el conocimiento, el manto a sus hijos Ofni y Finis. No lo pudo traspasar. El sacerdote Elí se ocupó en otras cosas del ministerio, se ocupó en otras cosas y descuidó la formación de sus hijos, la formación y la identidad que tenía que darle a sus hijos. Entonces, ¿qué sucedió con eso? Elí no le estorbó para nada a sus hijos sus malos hábitos. La Biblia habla que ellos rompían el derecho.
La Biblia habla que eran jóvenes en el cual caminaban desordenadamente y eran sacerdotes. Entonces no se les transmitió la herencia de temor a Dios. ¿Por qué? Porque Elí no le reprendió. Elí no le reprendió verdaderamente como tenía que reprenderle. Él le dio demasiada oportunidad, le dejó muchas puertas abiertas a sus hijos. Tanto así que sus hijos usaron, junto con el pueblo, el arca para llevarla a la guerra. Y resulta que el pueblo con que estaban peleando mataron a casi todos del pueblo que fue a la batalla y muy pocos salieron huyendo a sus casas y le llevaron la noticia al sacerdote Elí, un hombre de 98 años que estaba sobrepasado de peso, estaba ciego prácticamente, y la noticia que le llegó fue que el arca le fueron robada. El arca le fue quitada y aparte de eso que sus dos hijos fueron asesinados en la guerra. Tremendo lo que le sucedió a ese sacerdote. El sacerdote Elí fue cortado, no fue traspasado por culpa de Elí. Ahí no hay otro responsable. Elí fue el responsable. Muchas veces nosotros los padres le queremos hacer la responsabilidad a nuestros hijos de sus actos, pero resulta que nosotros hemos sido irresponsables en su formación, en su capacitación para enfrentar la vida. Pero nosotros nos lavamos las manos en decir, usted es mayor de edad y usted hace lo que quiera, sea bien o sea mal, la responsabilidad de bien será para usted y la consecuencia de mal será para usted. Usted muchas veces se lava las manos con eso para sentirse inocente y para no sentirse responsable como este hombre sacerdote, hombre con una figura irresponsable, con la responsabilidad que tenía en la paternidad, de mostrarla en la tierra, la figura paterna celestial, y no pudo lograrlo hacer. ¿Por qué? Porque no se preocupó por la identidad de sus hijos. Lees completamente Osea capítulo 4. No se preocupó por la identidad de sus hijos. Entonces él fue responsable de que sus hijos no valoraran la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ellos llevaron el arca a la batalla y se la robaron, se la quitaron, murieron allí en la batalla. Entonces el sacerdote Elí fue responsable que sus hijos no valoraran la presencia de Dios. Usted puede ser cristiano, usted puede ir a la iglesia, cual sea la denominación que usted vaya. Usted va para la iglesia y sus hijos no. Usted va para la iglesia y sus hijos no. Usted lee la palabra y sus hijos no. Involucre a sus hijos en sus actividades de la iglesia. Involucre a sus hijos en las actividades del ministerio eclesiástico. Usted tiene que provocar que sus hijos sean encendidos con una identidad celestial. Porque eso fue lo que no hizo Elí con sus hijos. No le importó nada. Veían, llegaban a sus oídos que sus hijos estaban haciendo lo que les daba la gana. Tenían poder porque eran sacerdotes y hacían lo que les daba la gana. Sus hijos, ellos escuchaban, solamente hablaba por encimita con sus hijos y pensaba que un pañito de agua tibia iba a solucionar la identidad de sus hijos. Había que hablarle con carácter, había que hablarle con la palabra, había que instruirlo y aún corregirlo con vara, pero había que hacer algo para provocar cambio en sus hijos y que su identidad permaneciera como hijo. Yo no sé qué dice amén a eso. Entonces ellos llevaron el arca como un talismán a la guerra. Se la robaron y murieron. Y no soportó la noticia
de la muerte de sus hijos. Y tampoco que había perdido el arca. Y también muere Elí, se cae, estaba recostado de un penáculo, de una columna y se esnuca. Se rompe el cuello y se muere. Qué tremendo y qué triste es eso. ¿Sabe cuántos padres hoy día no duermen tranquilos cuando sus hijos están afuera? Porque no se preocuparon, no se ocuparon de formarlos y solamente lo que están es esperando la peor noticia de sus hijos. No le inculcó. Esa es la consecuencia de no importarle a un padre la identidad celestial a un hijo, lo importante que es la identidad celestial a nuestros hijos. Tenemos que inculcarle el temor de Dios a nuestros hijos. Por eso hay muchos hijos dando dolores de cabeza. Hay hijos que no, gloria a Dios, pero hay hijos que están dando dolores de cabeza a sus padres. ¿Y sabes qué? ¿Por qué? Porque esa es tu responsabilidad. Tú fuiste responsable junto con ellos de su comportamiento. ¿Por qué? Porque no velaste. Te dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. La única manera que un joven se aparte de los caminos de Dios es que usted no insistió, es que usted no provocó cambios sobre él. Usted no le invitó cuando iba a evangelizar. Usted no le invitó en la célula de crecimiento que hace en su casa. Usted no le invitó a restaurar el altar de oración. Usted no le invitó a ayunar. Ay, porque es muy pequeño y no puede ayunar, pobrecito. Ay, no, pobrecito, no puede hacer vigilia. Pero si hace vigilia con la lacto hasta las 3, a las 4 de la mañana. Pero no lo pudiste llamar a decir, va, acompáñame hasta las 12 de la noche, aunque sea media vigilia. Vamos a instruir a nuestros hijos en todas las actividades de la iglesia. No, pobrecito. Él no puede ir el miércoles a la iglesia, solamente va el domingo un rato a los jóvenes, nada más. O los viernes en la noche, un ratico, nada más. Eso no es suficiente. Usted tiene que involucrar a sus hijos en todo lo que usted está haciendo. ¿Por qué? Porque el hijo necesita ver lo que hace el padre para poder seguir a su papá. Si usted no le enseña lo que usted está haciendo, entonces ¿cuál es el modelo que su hijo puede seguir? No hay ningún modelo que su hijo puede seguir. Solamente su hijo puede conocer algo de lo que hace su padre, pero su padre nunca lo llevó a caminar para que el hijo pudiera ver el sacrificio, el esfuerzo, el amor, la pasión, la dedicación que papá hace cuando hace la obra. Nunca lo vieron, solamente lo escucharon. Y por eso es que hay hijos de pastores, hijos de líderes espirituales en un caos, llevando una vida de terror, una vida de Fini, una vida de ovni. ¿Por qué? Porque ellos son sacerdotes, sí, pero son como el sacerdote Elí. Y oféndase el que quiera ser promocionado. Estamos hablando palabra de Dios. Entonces, dolores de cabezas. ¿Estás pasando dolor de cabeza? A mi oficina llegan personas, obispo, te digo dolor de cabeza, tómese una Atamel, tómese un Telanol. O si no, vaya a su casa y regrese y siente a su hijo y hable la palabra de Dios. Hable las consecuencias del pecado. Háblale cuáles son las consecuencias de hacer lo malo. Háblale el amor y la honra hacia los padres. Háblale eso. No venga a mi oficina ahora y decirme que tiene dolor de cabeza, porque te voy a reprender y te voy a correr de mi oficina. Usted tiene un manual de fe y conducta en la palabra de Dios, igualmente que tienen los sacerdotes, los pastores, los obispos y etcétera, los hombres que practican el evangelio en los altares. Usted tiene que ejercer autoridad como sacerdote de su casa. No deje que otro haga su trabajo. No se sienta fracasado. Haga su trabajo porque Dios no puso carne en usted que usted no pueda resistir. Usted, si Dios le permitió la paternidad, es porque usted tiene
el coraje de Dios para llevar esa responsabilidad, porque Dios le va a proveer todo lo que usted necesite, siempre y cuando usted sea punta de lanza para que sus hijos puedan caminar en el Evangelio. No sé quién dice amén a eso. Si usted no le da la identidad a su hijo, alguien más se la va a dar. Alguien más la va a proveer. Alguien está ofreciendo la provisión de identidad en el mundo. Y si usted no toma a sus hijos y los resguarda de esos lobos rapaces, de ese león que anda como león rugiente, esa peste destructora, de ese lazo de cazador, del saltón, del revoltón, entonces usted tiene que resguardar a su hijo para que ellos no lo tomen y lo adopten y le den identidad de calle, identidad de vago, identidad de sinvergüenza, identidad de drogadicto, identidad de homosexual, identidad de lesbiana, identidad de cualquier cantidad de cosas, porquería, inmundicia. Esa identidad toman nuestros hijos muchas veces porque carece de un padre responsable que le hable de Dios. Carece de un padre responsable que le instruya en los caminos del bien, que le hablen de la ciudadanía celestial, que le hablen del ADN que fue derramado allí en la cruz del Calvario. Si usted no es responsable para usted poder llevar a sus hijos a un puerto seguro, va a venir otro y le va a adelantársela a usted, y usted va a jugar al Cristo viene pronto. Usted va a jugar en la iglesia que Cristo viene pronto y se va a sujetar a lo que dice la Biblia, que la salvación es individual, pero no se olvidó que tú eres salvo toda tu casa, porque eso sí se te olvida. Entonces, si usted sigue jugando el Evangelio, que Cristo viene pronto, sus hijos, cuando ese Cristo venga pronto, van a quedarse en una tribulación por culpa suya. Así que empiece a trabajar con su familia, porque es el primer ministerio. Deje estar anhelando primeramente obispado, o deje estar anhelando que yo sea el pastor de la iglesia, primero sea papá en su casa. Porque si usted anhela ante un pastorado que ser papá en su casa, la Biblia dice que usted no es un proveedor para su casa. Si usted no cumple con sus responsabilidades paternales en su casa, la Biblia dice claramente que es un impío el que no provee para su casa. Entonces, si usted anhela primeramente ser líder de una iglesia, si antes de ser líder de su casa, usted va a ser un pastor impío. Usted va a ser un líder impío porque no tiene sembrado en su vida la responsabilidad de familia. Usted no tiene identidad de ser hijo de Dios. Oh, yo no sé qué dice amén a eso. Es fuerte bastante. Entonces, si usted no da identidad, alguien va a proveer la identidad. Entonces después no se esté quejando. No se queje después cuando vean a sus hijos con otra identidad que no sea la suya. Porque usted no se preocupó por dársela. Entonces, estamos viendo que nuestros hijos no se están pareciendo a nosotros. Y le van a decir, hijo, pero no te pareces a mí. Nada más físicamente, pero ese no es mi intelecto. Esa no es mi forma de ser. Esa no es mi forma de hablar. Yo no ando con esa actitud como tú tienes. ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando a ti, sacerdote impío? ¿Qué te está pasando a ti, papá impío, irresponsable? No le preguntes a tus hijos, porque tus hijos es lo que eres tú. Tus hijos van a hacer lo que tú le has enseñado. Y si usted no le ha enseñado nada, usted adopta la responsabilidad de los tutores que tomaron para enseñarle. Y la suerte que tuvo fue con un homosexual, un drogadicto, un jíbaro, un impío, un satánico.
lo tomó. Y no fue la vecina que era cristiana y le ayudó un poco. No, usted tiene que romper con esa maldición. Sea cristiano, instruya al niño en su camino. De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? En el libro de Santiago. Voy a buscarte el libro de Santiago. Voy a llevarte el libro de Santiago 3:15. Voy a llevarte el libro de Santiago 3:15. ¿Ves lo que dice la palabra de Dios? Lo vamos a leer hasta el 17. Dice, porque esta sabiduría, escucha esto, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. La sabiduría que tus hijos empiezan a adoptar y le dan una identidad en el cual no es provista por usted como hombre de Dios, como sacerdote que Dios le ha ungido en su casa, entonces ellos van a tener una sabiduría para hacer lo malo, una mentalidad diabólica, satánica, terrenal, animal. Y te lo voy a leer hoy, obispo, porque está siendo muy agresivo en la predicación de hoy. No, es que se lo dice la Biblia. Y te lo voy a leer. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Léelo en la Biblia. No lo estoy diciendo yo porque te lo hace sentir mal. Yo lo que quiero es zarandear tu vida para que puedas despertar y entender que tú tienes que ser responsable, porque si tú quisiste ser papá, ser mamá, y hay mucha gente que lo quieren hacer y que lo sueñan hacer y no pueden, fueron excluidas de ese privilegio de ser padre, y tú lo tienes y estás tirando eso como basura, como nada, no te está importando. Sea responsable con lo que Dios le entregó y con lo que usted anheló y con su responsabilidad que tuvo de tener hijos. Entonces, porque esta sabiduría no es lo que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contienda y hay perturbación y toda obra perversa. Ay, pero que mis hijos están así, no se parecen a mí. ¿Por qué? Porque están manejando una sabiduría que no es heredada del corazón de Dios. No es heredada de un hombre sacerdote, no es heredada de un hombre que está practicando el evangelio consagrado y santo en el altar. Yo no sé qué dice amén a eso. Es una sabiduría animal, terrenal y diabólica. Ay, gloria a Dios, aleluya. Ahora te voy a llevar a 1 Corintios. Para esos padres que están haciendo el trabajo. 1 Corintios, vamos a 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 15. Vamos a ver qué dice en el versículo 1. Dice la palabra de Dios en el versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio, escucha, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, y el cual también perseveras, por el cual asimismo, si retienes la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creíste en vano. Estamos hablando que Pablo le está hablando a esta gente. Le dices, el evangelio que se está predicando, la palabra que le estoy instruyendo, yo como padre, ustedes son mis hijitos en el evangelio, mis hijitos en la palabra, yo les estoy entregando a ustedes un evangelio, una predicación que ustedes tienen que recibir. Pablo estaba hablando sobre eso, porque esta es una palabra para llevar a su vida firmeza. Pero para llevar a su vida firmeza, ustedes tienen que retener la sabiduría de la palabra que se le está dando. ¿Me están entendiendo?
ahí tú vas a tener paz en tu corazón como sacerdote, como papá, como mamá, como líder. ¿Por qué? Porque tú sabes que sus jóvenes, tus hijos, recibieron la palabra y fueron implantados en su vida. No fueron oidores olvidadizos y por lo tanto esa palabra de sabiduría le va a ayudar cuando se enfrenten al día a día, cuando se enfrenten a situaciones difíciles. Cualquiera que sea la circunstancia de una persona, allí está el Espíritu Santo guardándolo, cuidándolo, activando los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, guardando sus vidas, su protección. ¿Por qué? Porque son jóvenes que han sido evangelizados, se les ha predicado, pero han recibido. No es que tú prediques, sino que ellos reciban lo que tú estés predicando. Porque cuando ellos reciben lo que tú estás predicándole, lo que tú estás instruyendo, ellos van a estar firmes. Usted puede predicar, pero si a usted no le importa que ellos no reciban lo que usted está predicando, lo que usted le está enseñando, entonces ellos van a ser oídos de olvidadizo, van a olvidar todo lo que escucharon por usted, porque a usted no le interesó verdaderamente que ellos lo retuvieran y tuvieran firmeza para poder usar eso como herramienta para retenerlos en su vida y tener sabiduría para enfrentar la vida. Es una herencia que usted como sacerdote tiene que entregarle. No decir, lo voy a hacer por responsabilidad y ya, lo voy a hacer porque es un compromiso y esto me fastidia, pero tengo que leer 3 versículos bíblicos en la mañana y ya y me voy. No, eso no es lo que la palabra nos enseña. La palabra nos enseña que tenemos que evangelizar, predicarle y que ellos reciban. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 1. Que ellos reciban y que lo que estén recibiendo le haga que estén firmes, que puedan creer en lo que usted como sacerdote le está hablando. Pero ellos tienen que ver en usted carácter. Ellos tienen que ver en usted firmeza. Ellos tienen que ver en usted sabiduría. No sé qué dice amén. ¿Por qué? Porque después Pablo le dice, sé imitadores de mí. ¡Wow! Sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Sé imitadores de mí. Somos la primera impresión para que ellos nos imiten. ¿Cuál es la primera impresión que puede tener un hijo? ¿Cuál es la primera impresión que puede tener un hijo? Su papá. Su papá. La Biblia claramente habla. La Biblia habla algo muy importante. Ve lo que dice la palabra de Dios. Felipe le dice a Jesús, muéstrame al Padre. Entonces Jesús le dice, ¿cómo entonces tú dices, muéstrame al Padre, Felipe? Sino que al visto al Hijo, ha visto al Padre. ¿Quién puede decir eso de los sacerdotes de este tiempo? Si han visto a Juan, han visto a Dios. Si han visto a Manuel, han visto el carácter de Dios. Si han visto a Raúl, han visto el carácter de Dios. Si han visto a Petra, han visto el carácter de Dios. Si han visto a María, han visto el carácter de Dios. Si han visto a Victoria, han visto el carácter de Dios nacer en sus hijos. Nosotros, como Pablo le dijo, sé imitadores de mí como yo soy imitador de Jesús, de Cristo. El primer modelo que tenemos que ofrecer a nuestros hijos somos nosotros. Somos nosotros. Para poder activar lo que dice en Mateo capítulo 3, verso 17. Tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hijo amado, como el fondo que estás escuchando de la canción. ¿Tú sabes quién eres? ¿Tienes identidad? Mateo 3:17, tú eres mi hijo amado, en el cual en ti tengo complacencia. Entonces Satanás, si lo reprende en el nombre de Jesús,
le digo a Jesús, si eres el Hijo, el diablo va a probar a tus herederos. Si eres hijo, le van a preguntar los demonios, los principados, las potestades. Si eres hijo. Y después, si eres hijo, prácticamente le estaba diciendo, demuéstrame, Jesús, que tú eres hijo. Porque estoy poniendo en duda lo que tú dices que eres. Amados, hay momentos que Satanás va a poner en nuestra mente una propuesta para que nosotros como hijos de Dios dudemos de lo que somos en Cristo, de que dudemos de nuestra identidad. Pero déjame decirte que Jesús no le demostró al diablo nada. Usted no tiene nada que demostrarle a Satanás. Usted no tiene nada que mostrarle al diablo porque él nunca va a creer en ti. Eres padre de mentira, dice la Biblia. Y el juego del diablo es que tú dudes de tu llamado. Ese es el juego que tiene el diablo, que tú dudes de tu llamado. Como sacerdote en tu casa para que le instruyas la palabra a tus hijos. Y el juego del diablo es tomar a tus hijos y hacer dudar de lo que el sacerdote de su casa le está predicando. ¿Para qué? Para que no lo retengan y no tengan firmeza en nada de su vida. Entonces, usted como sacerdote, como hombre de Dios, usted no tiene que predicarle al diablo. Usted no tiene que predicarle al diablo. No le predica al diablo. Jesús no le predicó al diablo. No se preocupe por eso. ¿Ok? Entonces usted no tiene que darle ningún mensaje al diablo de nada. Entonces, los que no son hijos de Dios, ¿son hijos de quién? Son hijos de perdición. Hijos de lo que el mundo le ofrece como inclusión para que aprendan y se hacen sabios en su propia prudencia y tienen una mente macabra, perversa, una mente animal, como dice la Biblia, una mente terrenal, como dice la Biblia, y una mente diabólica, como dice la Biblia. Entonces usted no tiene que dudar de quién es usted. Usted imagina que usted le preguntara a una mujer, ¿tú eres mujer? La mujer se le va a reír su cara. ¿Sabe por qué se le va a reír su cara? Porque es mujer. Y ella no tiene ningún tipo de duda que ella es una mujer. Ni siquiera es una pregunta que se tiene que valorar. Ni siquiera es una pregunta que merita discusión ni nada. Se echa a reír. Usted se le tiene que reír el diablo en la cara cuando intente conocer si usted es hijo o no es hijo de Dios. Usted sabe que usted es hijo de Dios. Si yo le pregunto a usted, usted es un hombre, ¿qué me van a decir? A los hombres. Claro que soy un hombre, obispo. Ni siquiera tiene que preguntarlo. Entonces, así, usted tiene que reírse al diablo en la cara. Usted no tiene nada que mostrarle al diablo. Porque usted tiene identidad de hijo. Usted tiene identidad de hijo. Jesús no tenía nada que demostrarle al diablo de quién él era en Dios. Él sabía que era su hijo. Él sabía que era su hijo. Solo usted tiene que decirle esto al diablo. Solamente si tú quieres saber si yo soy hijo de Dios, si yo tengo la identidad de Dios, si yo tengo la identidad de ser un hijo de Dios, si tú crees que fue traspasado el ADN de Dios en mi vida, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, solamente piazo el diablo, crúzate en mi camino y tú verás cómo te aplasto la cabeza. Yo no tengo que hablar quién soy yo actúo en lo que soy.
porque por los frutos te reconoceré. Yo no tengo que hablar lo que soy, porque si yo hablo lo que soy, entonces soy un mentiroso, porque la Biblia dice que el testimonio que doy yo es falso, mas el testimonio que revela el Espíritu Santo es el verdadero. ¿Y cuál es el testimonio que revela el Espíritu Santo? Por medio de los frutos del Espíritu que operan en tu vida. Por medio de los frutos del Espíritu que operan en tu vida. Entonces usted tiene que decir al diablo: mira, piazo de diablo, me río en tu cara cuando me haces esa pregunta si yo soy un hijo de Dios, para intentar yo dudar de lo que soy en Cristo. Pero déjame decirte que no te voy a responder nada, porque no tengo duda ninguna de quién soy yo, pero solamente crúzate en mi camino y sé piedra de tropiezo para los planes de Dios en mi vida, y tú verás cómo te aplasto la cabeza y cómo se cumple la profecía bíblica sobre los hijos de Dios, sobre ti, Satanás. Usted tiene que tomar autoridad en el nombre de Jesús. Solamente para que tú veas cómo te hago huir de la presencia de Dios que opera en mí, Satanás. ¿Sabes por qué? Piazo de diablo, tienes que decirle: porque el Padre ya me ha reconocido como su hijo. Porque eso es lo que a mí me interesa, que el Padre me reconozca. Yo no necesito que el diablo me reconozca. A mí no me interesa si los hijos de perdición me reconocen o no, porque yo sé que ellos creen y huyen. Esto lo dice en Mateo capítulo 3, verso 17. Dios habló y dijo: este es mi hijo amado, y yo estoy conforme con ese testimonio. Pues cuando yo fui bautizado y el Espíritu Santo descendió sobre mi vida, Jehová dijo: tú eres mi hijo amado, obispo Victorio. Tú eres mi hijo amado, pastor, evangelista, maestro, etcétera, etcétera, etcétera. Tú como sacerdote de tu casa, tú eres mi hijo amado, siempre y cuando haya entrado en el conocimiento de las aguas, en el conocimiento de fuego del Espíritu, y los dones del Espíritu se manifiesten sobre su vida, y los frutos del Espíritu se manifiesten sobre su vida. Usted es su hijo amado y usted no tiene que mostrarle eso a más nadie. Solamente: diablo, crúzate en mi camino y tú verás. Y tú verás. ¿Sabes? Porque el diablo estaba interesado en conocer si Jesús era el Hijo de Dios o no. Porque el diablo conoce la Biblia muerta. La letra mata, mas el espíritu vivifica. El diablo sabía que estaba escrito del Antiguo Testamento en Génesis. Estaba escrito en la palabra de Dios que iban a ser uno, que era el Hijo de Dios, que iban a ser uno, que le iba a pisar la cabeza al diablo, a él, y que solamente él iba a tener autoridad para tocar su cascañar. Entonces él estaba interesado en conocer quiénes eran los hijos de Dios. Al diablo no le interesa si tú eres obispo, si tú eres pastor, evangelista, maestro, etc. Al diablo no le importa eso. Al diablo lo que le interesa es si usted es un hijo de Dios. Porque si usted es un hijo de Dios, él no va a operar donde están los hijos de Dios. Él no va a operar, él va a intentar molestar, él va a mandar dardo, él va a mandar batalla, pero él no va a poder operar. ¿Por qué? Porque él huye de los hijos de Dios. Pero si usted tiene solamente un rango ministerial sobre su vida, si usted solamente dice que si usted es un pastor, un evangelista, un maestro, un profeta, un apóstol, un diácono, un presbítero, un obispo, un sacerdote, cualquier liderazgo que usted tenga en la iglesia, pero usted no tiene fruto del Espíritu, usted no es un hijo de Dios porque usted no ha nacido de nuevo, entonces usted se mueve lo terrenal, lo animal, lo diabólico, porque usted está caminando fuera del orden de Dios. Entonces el diablo no le importa eso, el diablo opera en esos ministerios. Déjame decirte, ay, 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 uy, 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 déjame decirte, cuando usted tiene la identidad de ser un hijo de Dios, el diablo tiene que huir de su ministerio. El diablo tiene que huir de usted en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Entonces,
Dios habla y da testimonio de lo que es usted en los cielos. En los cielos. La Biblia habla en el libro de Mateo, capítulo 4, verso 1 al 11, que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo por 40 días, y el estado más vulnerable de Jesús atacó el diablo. En el estado más vulnerable de que el diablo cree que usted está, porque usted está sometido a un ayuno, usted está sometido en oración, en vigilia, entonces el diablo no tiene el discernimiento de su vida espiritual. El diablo tiene discernimiento de su vida física, porque él es un carnal. Aunque es un ser celestial, es un carnal, no hay obras buenas en él. Él es padre de mentira, hijo de perdición, es perdición. Por lo tanto, cuando usted está caminando en la verdad de Dios, en la verdad de la revelación de la identidad del reino en su vida, el diablo tiene que huir. El diablo no puede resistir los hijos de Dios, porque él es el padre de mentira. Él quiere confundir a los hijos de Dios. Él quiere confundirle a usted para que usted pierda su identidad. Pero el diablo está vencido en el nombre de Jesús. Baste que usted sepa solamente. Baste que usted lo sepa. Que usted tiene la revelación de Dios. Usted no tiene que demostrar nada. Ni mostrar lo que usted tiene, ni siquiera. Porque por los frutos te reconoceréis. Por los frutos te van a reconocer. Por los frutos del Espíritu la gente se va a acercar a ti. Por los frutos del Espíritu la gente van a ser convencida por tus predicaciones. Porque está el Espíritu respaldando todo lo que tú haces. Así como el Espíritu respaldó a Jesús en el desierto, así te va a respaldar a ti. Solamente no pierdas tu identidad como hijo de Dios. No fracases por mostrar a tus enemigos lo que tú eres. Tú puedes fracasar en tu vida si tú quieres mostrarle a tus enemigos lo que tú eres, lo que tú tienes. Tú tienes que ser celoso con lo que Dios te ha entregado, porque eso es compatible en tu lugar de asignación. No salgas del lugar de tu asignación y no muestres, no enseñes, no hables las estrategias que Dios te ha entregado. No fracases por mostrar a tus enemigos las cosas que tienes, que Dios te ha dado. Dios sabe que tú la tienes. Bástase que tú sepas que Dios lo sabe y que tú lo sabes. ¿Sabe qué pasó con el rey Ezequías? La Biblia habla en 2 de Reyes, capítulo 20, verso 13 en adelante. Habla que Ezequías le mostró lo que era. Le mostró todo lo que tenía. Hay momento, hay tiempo para todo. No era preciso que el rey Ezequías le mostrara a los de Babilonia, a los representantes de Babilonia, y le abrió su palacio y le enseñó hasta el último rincón. Le mostró todo alrededor de su palacio. Aún le mostró el cuarto donde guardaban los instrumentos de guerra. Le mostró su secreto, cómo se defendían. Le entregó todo a los babilónicos. Porque él quería fanfarronear. Él quería honrarse a sí mismo. Que lo vieran lo grande que era. Lo poderoso que era. Él quería adular su vida. Entonces le enseñó todo. Usted tiene que tener cuidado con ese espíritu de adularse a sí mismo, de aplaudirse a sí mismo, de hablar de usted como si usted fuera lo más grande que puede haber.
Eso no quiere decir que te le falta identidad, o que tenga depresión, o falta autoestima. No, Señor. Va bien, eso te va a ayudar a entender que hay cosas que tú tienes de Dios, que Dios sabe que tú lo tienes, y que tú sabes que lo tienes. Y que Dios lo va a usar en usted como un canal de bendición, como un instrumento de bendición, en los misterios de Dios, cuando sea en su voluntad de Dios, no en usted, no para que usted lo vean. Y la Biblia claramente habla que vino el profeta Isaías y le preguntó a Ezequías: ¿qué hacen estos hombres aquí? ¿Qué le enseñaste? Y Ezequías le dijo: todo. Le enseñé todo. Enseñaste lo que no tenías que enseñar. Fanfarroneaste lo que Dios te había entregado, que Dios lo iba a usar en ti en su tiempo. Y le dijo Isaías: por esa causa Dios te dice ahora que será quitado, será traspasado tu reino, tus hijos, todo será quitado y todo se le va a entregar a los de Babilonia. Tú tienes que tener identidad de hijo. Lo que te confía el Padre, usted tiene que resguardarlo. Jesús decía: ahora ustedes no lo han entendido, pero llegará el tiempo que lo entenderán, porque no era capaz Jesús de revelarle algo que el Padre no se lo permitiera, aunque estaba confiado en la vida de Jesús. Hay cosas que usted posee que no es tiempo de darlo, aunque operen en usted y a usted le piquen las manos, le piquen los pies, le pique todo el cuerpo en querer decir a la gente que usted es súper ungido, que usted tiene y tiene y tiene y tiene. No es tiempo que gente conozca muchas veces de lo que usted tiene, lo que usted posee, del conocimiento, la sabiduría que usted tiene. ¿Por qué? Porque Dios lo tiene reservado para otras cosas. Entonces usted tenga fidelidad a su Padre, identidad de hijo. Usted tiene que ser fiel a su Padre. El que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Camine en la sabiduría de Dios. Tenga conocimiento de la sabiduría de Dios. Tenga el temor en revelar cosas en el cual Dios no le ha entregado a usted para revelarlo, sino para que se haga almacenada sobre su vida y Dios usarlo en su vida. ¿Qué le pasó a Sansón? Dios le entregó el espíritu, Dios le entregó un poder, Dios lo levantó como un juez y se unió a un yugo desigual y le entregó los códigos de su fuerza, le entregó material al enemigo, le entregó códigos porque perdió su identidad, porque él quería verse grande delante de la lila. Tú tienes que tener mucho cuidado con eso. Usted tiene que entender que hay cosas que a nadie usted se lo debe de decir, nadie usted se lo debe de confiar, porque el Padre se lo confió a usted y usted como sacerdote tiene que guardar ese voto de confesión, ese voto de silencio. Usted como hombre de Dios, hombre del altar, usted tiene que guardar ese voto y solamente permitir que ese talento, que esa habilidad, que esa unción, que ese poder, que eso dado de Dios en su vida sea usado por Dios y no por usted. Y no por el carácter terrenal de su vida. Y no por el carácter terrenal, animal y diabólico que puede operar en su carne. Entienda que usted tiene que honrar a Dios. Amén. Quiero darte las gracias ahora. Quiero darte las gracias. Quiero invitarte a orar conmigo. Quiero que entiendas esta canción que voy a poner ahora. Esta canción es la que estaba en el fondo. Este pedacito nada más. Ya que terminaste este pedacito, tengo identidad de hijo. Diga: yo sé quién soy. Yo soy tu hijo, Dios. Y tengo identidad, Señor. Porque soy amado. Tú eres mi hijo amado, el cual pido complacencia. Me gozo en que tú me certificas de los cielos que yo soy tu ungido aquí en la tierra.
que sé tu sacerdote, Señor, el cual tiene la responsabilidad de tu paternidad, Señor, de enseñar, de formar, Señor, una generación que heredarán, Señor, el sacerdocio, Padre. Dile gracias al Señor. Dile gracias al Espíritu Santo. Dile gracias, Señor, porque es bueno. Gracias porque sigo tus pasos. Gracias por poner hombres, Señor, con testimonios para que vivan. Gracias por los sacerdotes, por los pastores. Gracias, Señor. Gracias, Dios, que me están guiando, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu Espíritu Santo. Oh, aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por restaurarte mi testimonio. Restaurarte mi identidad, Señor. Dile gracias a Dios que restauró tu identidad. Gracias, Señor. Lo cubro con tu sangre preciosa. Lo cubro con tu sangre preciosa, oh Rey. Lo cubro con tu sangre preciosa, oh mi Señor. Los bendigo. Los bendigo. Y desato el soplo de tu espíritu. Desato sobre ellos la voz del cielo que lo confirman como hijos. Hijos amados, queridos, sustentados por el Padre responsable, por el Padre de los cielos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Mis amados, gracias. Muchas bendiciones. El día martes vamos a estar hablando de un tema sobre guerra en la adoración. Guerra en la adoración. Un tema súper poderoso que Dios me regaló. Lo vamos a estar compartiendo el día martes. Así que pendiente el día martes a las 7 de la noche, hora Miami. Vamos a estar hablando guerra en la adoración. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones, I love you, lo quiero mucho. Bendiciones.